A su vez, el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea sugirió con respecto al modelo anterior que creo que una cosa es el control concentrado y otra cosa es el control difuso, y que no todo control concentrado implica la censura o la expulsión del orden jurídico de una norma inconstitucional. El control concentrado puede ser también incidental. El Tribunal Electoral me parece que realiza un control concentrado pero incidental, no difuso, porque difuso da la idea que cualquier juez puede hacerse cargo de él. Y nosotros en amparo directo, el Poder Judicial Federal, todo lo demás del Poder Judicial Federal, realizamos un control concentrado pero incidental, porque desaplicamos para el caso concreto una norma de carácter general. El Tribunal Pleno puntualizó que con la reforma del artículo 1 constitucional, todos los juzgadores, no solo los jueces de amparo, sino todos aquellos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, están obligados a actuar también y dentro del marco de sus atribuciones como jueces convencionales, como lo anticipó la Corte Interamericana. A su vez, en cuanto al tema de restricción del fuero militar, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que todos los tribunales del país están obligados a interpretar el artículo 13 constitucional a la luz de la Convención y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado sus derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la jurisdicción será la del fuero común y no la de jurisdicción militar. Todo ello porque ha decidido este alto tribunal que la resolución de la Corte Interamericana obliga y vincula a todos los tribunales mexicanos. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó los efectos siguientes. Primero, generar a través de las instancias competentes capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia, además de capacitación en la formación de los temas de debido juzgamiento del delito de desaparición forzada, para el adecuado juzgamiento de hechos constitutivos de este delito, con especial énfasis en los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada, así como en la utilización de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones. El objetivo es conseguir una correcta valoración judicial de este tipo de casos de acuerdo con la especial naturaleza de la desaparición forzada. Segundo, una vez que el Poder Ejecutivo lleve a cabo las medidas que le corresponden para el cumplimiento de la citada sentencia, el Poder Judicial de la Federación deberá garantizar que la averiguación previa respecto al caso Radilla se mantenga bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el fuero de guerra. Tercero, dados los alcances de esta resolución dictada por este Tribunal Pleno, todos los jueces del Estado mexicano y de conformidad con el artículo 1 constitucional están facultados para inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados en materia de derechos humanos. Cuarto, el Poder Judicial de la Federación deberá tomar en consideración los criterios orientadores de la Corte Interamericana para adecuar sus subsecuentes interpretaciones constitucionales y legales sobre la competencia material y personal de la jurisdicción militar, con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si se toma en cuenta que existen diversas sentencias condenatorias de dicha Corte pendientes de cumplimiento por el Estado mexicano. Quinto, deberá garantizarse en todas las instancias correspondientes el acceso al expediente y la expedición de copias del mismo para las víctimas, todo ello en el ámbito de sus competencias. Sexto, finalmente la Suprema Corte deberá reasumir su competencia originaria para conocer de conflictos competenciales o bien ejercer de oficio su facultad de atracción que confiere la Constitución y la Ley Orgánica por tratarse de un tema de importancia y trascendencia. Al finalizar la discusión del presente asunto, el ministro presidente Juan N. Silva Mesa concluyó: la decisión que hemos estado construyendo en las últimas sesiones de este Tribunal Pleno ha recibido la presencia de estas modificaciones.
modificaciones constitucionales que determinan un nuevo paradigma en la interpretación constitucional que, junto con la reforma constitucional en materia de amparo, se ha dicho, y lo hemos dicho nosotros en corte, en público y en privado, ha variado el rostro de la justicia constitucional de aquí en adelante. Esta resolución es expresión precisamente de ello. Se ha determinado la apertura en el conocimiento para muchos jueces, para todos los jueces del Estado mexicano y para muchas autoridades en la protección de los derechos humanos. Este debe entenderse, así lo debemos entender, como parte de un proceso de cambio cultural estructural de nuestro régimen constitucional que incluye no solo la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1980 y la aceptación expresa del Estado mexicano a someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999, sino constituye un eslabón más en una cadena de actos que ponen a la vanguardia a nuestro régimen constitucional respetuoso de los derechos humanos. La resolución de hoy consolida nuestro Estado democrático de derecho, nos acerca a conseguir que la nuestra sea una nación en la que los derechos humanos verdaderamente se respeten. El esfuerzo ha sido de todos ustedes, señoras y señores ministros, en la construcción de esta determinación. Por lo que concierne a nuestra responsabilidad como parte del Estado mexicano, y así debemos asumirlo. Este resultado, no podemos desconocerlo, responde a la actividad constante de la sociedad civil que por décadas se ha expresado en la necesidad de ajustar nuestras leyes y resoluciones en materia de derechos humanos con los estándares reconocidos en la comunidad de las naciones. Vamos a continuar con la lectura de las diapositivas. Adelante. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán obligatorias para los estados que sean partes en los procedimientos de donde surjan, lo anterior de conformidad con los artículos de la Convención Americana que enseguida se reproducen. No los vamos a leer. El artículo 62.3, 67 y 68 dice que las sentencias de la Corte Interamericana, los países que aceptaron su jurisdicción contenciosa, son obligatorias. Entonces, es claro que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica falla en contra de un Estado, esa sentencia es obligatoria. Aquí lo curioso de esa sentencia es que precisamente como parte de las reparaciones están las medidas de no repetición, y como medidas de no repetición, pues se puede involucrar desde reformar la Constitución, reformar una ley, reformar prácticas judiciales, como fue el caso del caso Radilla. ¿Qué dijo en ese punto la Corte Interamericana en el caso Radilla? Pones la 37, por favor. Adelante, por favor, en la página 37. 339, en relación con las prácticas. 339, en relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Es claro que este punto 339 de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos obliga a todos los jueces del Estado mexicano, locales, federales, civiles, penales, administrativos, laborales, a aplicar las sentencias de la Corte y desde luego hacer ese control de convencionalidad, no solo a petición de parte, sino ex oficio, es decir, en suplencia de la deficiencia de la queja, o en suplencia de la deficiencia del abogado, como decimos nosotros, pero evidentemente, pues esto es un cambio de paradigma. En el expediente, en el engrose de esa sentencia del expediente de varios, que vamos a aludir enseguida, 912/2010, en un pie de página, el ministro Cosío recuerda que el artículo 133 de la Constitución dice, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿qué dice el artículo 133 de la Constitución?